José Javier Esparza, bienvenido a Periodista Digital. Nada, encantado de estar una vez más aquí en Periodista Digital. Cada vez que saco un libro me hace muchísimo caso, vengo feliz de la vida. Pues ya sabes que aquí somos admiradores y lectores tuyos y sobre todo de este último libro, el libro negro de la izquierda española. José Javier, comencemos por el fracaso de la izquierda republicana, que es uno de los temas también sí. que más se aborda en este libro. Existe esta leyenda de que eran intelectuales, de que eran grandes estadistas, pensadores de Estado, pero al final, leyendo este libro que usted ha editado, eran auténticos incompetentes, por lo que cuentan los ensayistas. Por lo que cuenta este Azaña, por lo que cuenta Azaña, sobre todo. Es una cosa muy dramática la experiencia de la Segunda República, porque el hecho de que la izquierda republicana la planteara desde un punto de vista muy sectario, excluyendo a la derecha republicana, prefiriendo pactar con una izquierda que era revolucionaria, como una ala importante del PSOE, al final a lo que llevó fue a que realmente no hubiera hombres de Estado en los gobiernos republicanos. Yo quiero subrayar que, pese al aura de intelectualidad que después la leyenda rosa ha rodeado a la Segunda República, el hecho es que no había intelectuales en el poder en la Segunda República, o para ser más preciso, no había intelectuales políticos, porque había grandes intelectuales como Manuel Azaña, que sin duda lo era, pero jamás utilizó su pensamiento para pensar sobre lo político, sino que lo aplicó a otro tipo de cosas, a la literatura. En materia política fue de una trapacería sin límites, y él mismo, en sus memorias, que hay que leer, que es obligatorio leer, continuamente reprocha a su gente, a la gente que él había elegido, su incompetencia, y en esa queja demuestra también su propia incompetencia como jefe para rodearse de la gente adecuada para llevar a cabo reformas que, sin ninguna duda, y eso nadie lo puede discutir, España necesitaba en materia agraria, económica, social, militar, etcétera. ¿Y por qué fracasa la República? La República fracasa fundamentalmente por ese empeño de la izquierda en apartar a media España de las soluciones. Quiero recordar que cuando gana la CEDA las elecciones, el PSOE le dice al presidente de la República, a Alcalá Zamora, directamente que si entran en el gobierno los que han ganado las elecciones, ellos se van, es decir, ellos hacen una revolución, la acabarían haciendo después cuando entraron dos ministros de la CEDA en el gobierno. Es tremendo, es que hay que repetirlo para darse cuenta. Es decir, la izquierda se oponía a que el partido que había ganado las elecciones gobernara. Bueno, eso es un golpe de Estado, se llame como se llame, ¿no? Y porque crea tal frustración entre su propio campo que finalmente el conflicto era inevitable. Y aquí es importante recordar que las grandes reformas pendientes de la vida pública española en materia económica, en materia agraria, en materia de educación, en materia militar, fueron fracasos, otros tantos fracasos por parte de unos gobiernos republicanos que sencillamente no supieron hacer las cosas bien. Y otra cosa que se recuerda en el libro, yendo un poquito más atrás, es que también algo que se olvida, que la izquierda apoyó a la dictadura de Primo de Rivera en su momento. Y además para el Partido Socialista en concreto fue realmente salvífico. Es decir, que hacia el año 22-23 en España todo el mundo era consciente de que el sistema se había roto, de que esto no podía seguir así, la corrupción que la corona había auspiciado dentro del mapa político había sido absolutamente brutal. La propia corona, apoyada desde el otro lado por la izquierda, convergiendo con ella, para ser más precisos, había frustrado grandes intentos de regeneración como los de Maura. Aquello no podía durar, y cuando el general Primo de Rivera da un golpe de Estado en el 23, prácticamente todo el mundo le apoya, prácticamente todo el mundo. El PSOE ve que tiene una oportunidad y es lo siguiente: no nos pondremos en contra de este dictador, al revés, trabajaremos con él, y eso nos permitirá ganar dentro de la clase obrera la fuerza que aún no tenemos porque la tienen los anarquistas de la CNT. Mientras Primo de Rivera persigue a los anarquistas de la CNT, lanzados por otra parte hacia el pistolerismo en buena medida, el PSOE ocupará puestos muy importantes dentro de la administración del Estado, particularmente en materia de trabajo, en materia laboral, y eso le permitirá crecer a expensas de la CNT. ¿De dónde viene ese ADN revolucionario, violento, de la izquierda en general, de la izquierda de lo que era el Frente Popular y en particularmente del PSOE? Bueno, evidentemente viene, si nos ponemos en plan, o sea, la Lucy como el antropoide, la Lucy del carácter revolucionario del PSOE, sin ninguna duda, es la Revolución Francesa, claro. El ADN revolucionario y violento de la izquierda española arranca muy fundamentalmente de la frustración de la Primera República, a mi modo de ver, en fin, porque esto ciertamente es muy discutible, ¿no? Y en el caso concreto del Partido Socialista, arranca de la necesidad de
mantenerse dentro de la órbita de los socialistas europeos y al mismo tiempo separarse de la órbita de los comunistas soviéticos, ¿no? a partir del 17. De hecho, el PSOE sigue siendo un partido ferozmente revolucionario hasta el año 39. Parte del PSOE, para ser más precisos, ¿no? Y nunca va a conseguir el partido romper esa dicotomía entre unos y otros. Cuando no es Prieto el moderado y Besteiro el radical, como ocurrió en los años 20, será Largo el radical y Prieto el moderado, como ocurrió en los años 30. Pero siempre va a estar escindido en esas dos vías y me parece importante subrayar, entre otras cosas porque los propios autores socialistas, con muy buen criterio, Gómez Llorente, por ejemplo, lo han subrayado, que esa incapacidad del PSOE para superar su propia tensión revolucionaria, la seducción que sobre ellos ejercía la Unión Soviética en los años 30, fue causa de que no pudiera haber un gobierno de izquierdas estable en la Segunda República en España. La española comete lo que desde mi punto de vista es un error intelectual, en particular a partir de Azaña, que es identificar los males que ellos veían en España con la misma esencia de lo español. Entonces ellos consideran que si hay un retraso en materia cultural, la culpa no es de unas políticas poco acertadas, no. La culpa es ni siquiera tampoco de la Iglesia, no, la culpa es de que España sea católica, así en general. Consideran que si hay un problema de justicia social, la causa no es que haya unas malas políticas de distribución de la renta o que haya unas malas políticas de protección laboral. No, la culpa es de la corona española, así en general. Es decir, tienden a identificar, a esencializar los problemas. Los discursos de Azaña en el Ateneo en el año 30, antes de la proclamación de la República, son extraordinarios porque vaticinan ya lo que va a venir. Allí Azaña pensando como un masón del 19, Azaña reivindicaba la demolición absoluta de lo que había, la corona, la iglesia, el ejército, para edificar una España nueva, etcétera, sostenida sobre los brazos del hombre natural, decía él. Él no se había dado cuenta, y era muy listo, pero no se había dado cuenta de que en 1917 había habido una revolución como la soviética que había cambiado completamente la relación de fuerzas y que ese hombre natural que él pensaba no se iba a dejar guiar por la inteligencia burguesa que representaba el propio Azaña, sino que iba a buscar su propio camino, y Azaña terminó siendo víctima en el 36 de esos brazos del hombre natural que tan amorosamente invocaba unos años antes. Dice José Carlos Rodríguez, uno de los ensayistas, que la pretensión de la izquierda, lo que identifica a la izquierda es esa pretensión de querer reconstruir la sociedad sobre parámetros racionales. Pero la verdad, José Javier, que cuando uno escucha hablar a políticos de derecha, también tiene esa sensación de que si fuera por ellos, también pondrían toda la maquinaria intervencionista del Estado a funcionar y a reconstruir esta sociedad desde cero. En eso, la verdad, cada vez izquierda y derecha se parecen más. Sí, por cierto, José Carlos dice eso, no he dicho, tenía que haberlo dicho al principio, ese error mío, que este es un libro colectivo. Estamos Pío Moa, Ángel David, Martín Rubio, en fin, un montón de gente, José Carlos, entre otros, y era en efecto aborda el temperamento de la izquierda desde ese punto de vista, como un constructivismo, digamos, ¿no? Es verdad que la derecha en buena medida también entra ahí, pues, en muchos lugares de Europa, en España también, porque digamos que eso forma parte del daimón de la modernidad, es decir, la pretensión de poder modificar al hombre y a las sociedades en función de una idea preconcebida. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos hoy en día, año 2011, ante el mundo maquinista en el que nos hemos envuelto, es la necesidad de redescubrir la dimensión real, natural, viva del hombre y de sus necesidades y esa dimensión natural frente a esta especie de sistema tecnoeconómico abstracto y sin nombre que hemos creado y que nos está ahogando a muchos, ¿no? En eso me da pie para preguntarle también otra crítica que usted lo hacía en su libro En busca de la derecha, y también otra similitud entre izquierda y derecha. ¿Por qué ese recelo frente al orden económico, frente al mercado, frente a, bueno, eso que se puede llamar
capitalismo, mientras que hay otra derecha que entiende que el libre mercado es beneficioso para la sociedad. Es decir, ahí, ¿cómo se resuelve esa tensión? Pues esa tensión yo creo que es muy difícil de resolver, porque el hecho es que el mercado, el concepto de libre mercado es extraordinariamente variable según los lugares y siempre depende de en qué grado el mercado haya sido libre realmente y de cuáles hayan sido sus efectos. Entonces, claro... Es que eso da pie a más intervencionismo de Estado, sí, y es lo que se le critica pero a la derecha. Entonces no se entiende. Si yo me pongo, por ejemplo, en la piel de un jornalero andaluz de 1932, podría llegar a ser falangista. Bueno, todavía no sabía qué era, pero bueno, lo que jamás podría llegar a ser es liberal, porque para mí el libre mercado no existe, es el privilegio de un señor. Tú me dirás, como liberal, es que el privilegio de un señor no es el libre mercado, precisamente, y ahí está el problema, en que el mercado en sí mismo como naturaleza libre no se da, con lo cual no puedes reconocerlo como algo deseable, ¿no? En el caso de los países de modernidad tardía y traumática como España, el mercado no es algo que se haya dado nunca de una manera lo suficientemente espontánea y virtuosa, para utilizar un término muy neoliberal, como para poder identificarlo con algo deseable, sino que ha venido de la mano de gobiernos que, contra lo que dice la propaganda de izquierdas, por cierto, fundamentalmente de derechas, que han tenido que asumir ellos cosas como la protección social. En España las legislaciones de protección social son de Maura y Dato, o sea, las hace la derecha, antes de la Segunda República. Y las legislaciones de protección laboral las hace Franco fundamentalmente, más incluso que la izquierda en la Segunda República. Y las hace porque por la construcción del sistema económico en España, el libre mercado propiamente dicho no es capaz de garantizar de ese tipo de cosas. ¿Por qué no es suficientemente libre? Pues a lo mejor, pero el hecho es el que es, ¿no? Hoy en día, ¿qué ocurre? Hoy en día lo que ocurre es que el libre mercado tiende a identificarse con una ideología de puramente economicista, de solo la economía importa. Lo cual es un grave error. Es decir, es un grave error por parte de quien está mirando, porque el libre mercado es una cosa y la ideología economicista es otra, pero también es un grave error por parte de quienes profesan esa ideología. Y una beta del pensamiento neoliberal tiende a reducirlo todo a lo económico, con lo cual inevitablemente deja fuera cosas muy importantes de la dimensión humana. Y yo creo que es uno de los grandes debates de nuestros días. A mí lo que me da miedo, José Javier, es que con esa excusa del tema de la dimensión humana, izquierda y derecha se pongan de acuerdo a expoliar al ciudadano y a subirle los impuestos, que en eso parece que están siempre muy de acuerdo. Bueno, se ponen de acuerdo hablando de otras dimensiones, sin necesidad de hablar de la dimensión humana, de manera que, y en eso efectivamente siempre están de acuerdo. Nosotros ahora mismo hemos de afrontar, y esta crisis, esperemos que sirva para ello, la crisis vigente, un problema morrocotudo. Es que hemos creado monstruos que ya no son capaces de andar solos. Y algo hay que hacer, porque, por ejemplo, el Estado. Los estados. El monstruo frío del que se hablaba Nietzsche. Claro, pero además se ha hecho más frío que nunca, porque el estado político tradicional, como lo entendía Hobbes, el Leviatán, era un monstruo terrible, ciertamente, pero tenía un orden. Pero hay otro monstruo, del que habla también Hobbes, que es el Behemoth, que te lo puedes imaginar como una especie de buey brutal que arrasa el mundo, que lo que le identifica es fundamentalmente su capacidad para generar caos. No es un monstruo despótico, brutal, ordenador, sino que es un monstruo despótico y brutal, sí, pero caótico. Bueno, hoy estamos oscilando entre una cosa y la otra. Nuestros sistemas políticos han sido incapaces de prever y regular el desarrollo del sistema económico. Y este, en manos de un mercado que efectivamente no es puro, sino que está intervenido por unos lados y por otros, se las ha arreglado para generar una situación tan caótica que apenas podemos salir de ella. Pues a lo mejor hay que volver a pensarlo todo desde el principio y empezando, sobre todo, a pensar por las personas. Por las personas, más que por las finanzas, ¿no? Y parecería, en su forma de entender a la derecha, hay como cierta desconfianza frente al individuo. Es decir, como una persona, como un ciudadano al que no se le puede dejar solo, que requiere cierta proteccionismo por parte del Estado. Frente al individuo, no, frente al individualismo, que es una cosa diferente. De hecho, la idea de que en el individuo descansa la base de toda la vida social, a lo que ha llevado a esas sociedades inexistentes. Y una sociedad sin órganos intermedios termina siendo pasto del poder. Hoy estamos viviendo en esa situación. Yo no tengo una desconfianza hacia el individuo en absoluto. Para mí, y además el término individuo es que lo entiendo mal. Yo entiendo lo que son las personas.
Y las personas, el hecho es que nunca aparecen solas, pero son una familia, es un, en fin, un grupo, bueno, pero y yo creo que la realidad natural es esa. Entonces, creo que es eso lo que tiene que ser preservado ante todo. Esas ¿Usted personas. comparte como Juan Manuel de Prada esa también desconfianza, ese recelo, esa crítica hacia el liberalismo? Hombre, el liberalismo es una familia de doctrinas, de ideologías con frecuencia contradictorias entre sí, es decir, Hayek y Rawls son contradictorios entre sí y son liberales los dos, ¿verdad? En las que hay todo y lo contrario de todo. Cuando se habla hoy en día de liberalismo, yo tiendo a no saber muy bien de qué se está hablando. En la Facultad de Políticas de Madrid, cuando te dejan entrar los ocupas y eso, puedes encontrarte liberales socialdemócratas, de tipo completamente rawlsiano, y no de los otros están en otras universidades, pero gente que está más cerca del Partido Socialista que del Partido Popular. Y en FAES, por ejemplo, te encuentras liberales que se reclaman, por supuesto, del liberalismo prístino, ¿verdad?, y que jamás votarían al PSOE, al que consideran el crisol de todos los males. Si por liberalismo vamos a entender la idea según la cual todos los individuos buscan ante todo su mejor interés, y ese mejor interés siempre es traducible en términos utilitarios, no estoy de acuerdo con el liberalismo. Creo que es un error antropológico. Lo que pasa es que tú lees a pensadores como Raymond Aron, por ejemplo, y descubres que el liberalismo es un continente muchísimo más rico que todo eso. Yo estoy en contra de la simplificación de la tradición liberal. Me parece que creo que es un grave error. Creo que es un error que han cometido más los traductores periodísticos de los textos norteamericanos, ¿verdad?, que los propios pensadores de origen, y que en todo caso pues tiene que ser administrado en contraste con la realidad física y concreta, como todas las ideologías, por otra parte. Yo creo que hay ante todo una conexión, que es la disposición permanente del Partido Socialista a utilizar cualquier cosa que pase en el mundo para subirse encima de ella y utilizarla como caballo para llegar al poder. Ya sea un golpe de Estado contra un gobierno que estaba cayendo, como el de Suárez en el año 81, ya sea un atentado tan brutal como el que sufrimos en Madrid el 11 de mayo de 2004. Esa es la gran conexión, es decir, el sujeto protagonista. La tesis de Jesús Palacios, que es quien ha hecho este artículo en este libro sobre el 23F, circunstancia que yo, por cierto, viví como soldado de la división acorazada, entonces, 17 años, estaba haciendo la mili allí. Bueno, es que en realidad todo el mundo estaba conspirando desde hacía meses para derribar a Suárez. El rey, si no estaba de acuerdo, al menos había hecho creer que estaba de acuerdo, y que dentro de esa nube de conspiraciones, una línea era la del acuerdo tácito del Partido Socialista en promover una solución de tipo, digamos, de Gaulle, en la que un general con legitimidad democrática directa toma el poder para salvar la Constitución. Eso es lo que estaría detrás de los encuentros del general Armada con Mújica y otros, Raventós y otros líderes socialistas en los meses previos al golpe de Estado del 81. Con respecto al tema del rey, ¿usted cree, como ha dicho Pío Moa en alguna oportunidad, que en el PSOE la izquierda y la corona mantienen un acuerdo tácito misterioso, sospechoso, donde habría como cierto chantaje, en el sentido de que si no tenemos la obediencia de la corona, pues sacaremos cosas a relucir? Bueno, yo estoy de acuerdo en general con el concepto, pero no con la causa. A mí me parece que la experiencia de estos 36 años de monarquía última en España, de monarquía restaurada o reinstaurada, apunta en una dirección. Don Juan Carlos de Borbón tiene pavor a que le pase lo que le pasó a su abuelo, y por tanto ha hecho todo lo posible desde el principio para congraciarse con la izquierda y con los separatistas, todo el tiempo. Y todos los pasos que la corona ha dado desde que emerge en este último avatar que es don Juan Carlos, han ido en esa dirección, y tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista práctico. Es decir, de quiénes son las fuerzas que en España pueden oponerse a que la corona sobreviva. En el año 75-77, desde luego, no los franquistas, puesto que era Franco quien había decidido no solo que se restaurara la corona, sino quién tenía que ser el rey.
Y por otra parte, el testamento del caudillo era clarísimo sobre este asunto, ¿no? No los militares, no iban a ser los banqueros, no iban a ser los americanos, no, solo podía ser la izquierda y los separatistas. Y todos los pasos que la corona ha dado en este tiempo han ido enfocados en ese sentido. Siempre ha pensado el rey que la derecha al fin y al cabo la tenía ganada. Siempre ha habido voces en la derecha que le han dicho, ojo, ojo, que no está tan claro. Sin embargo, el hecho es que siempre, al final, la derecha ha estado con la corona, a pesar de ser sistemáticamente abofeteada por ella. Lo último, José Javier, no les dio tiempo a introducirlo dentro del libro, pero quizás también esta legalización de Bildu sí. también sea otra hoja oscura, otra hoja siniestra dentro de la historia de la izquierda y esta simpatía exacto. democrática por los proetarras, ¿no? Y se puede enfocar desde uno de los textos en el libro, que es el de Pío Moa, acerca del nacimiento de un nuevo terrorismo en la España de Franco. Bueno, desde mi punto de vista es sencillamente atroz. Es decir, yo no sé si Bildu va a estar, las listas de Bildu van a estar llenas de etarras o perietarras, no tengo ni idea. Pero todo el mundo sabe y todo el mundo es consciente de ello, que Bildu amanece a la vida pública española para servir de caballo de Troya del mundo del entorno de ETA, del entorno del terrorismo. Es decir, de una gente que ha estado pensando durante mucho tiempo que a través de la violencia se podía obtener un rédito político. Y de una gente a la que, por otra parte hay que elogiar su constancia, ¿verdad? Bueno, a la que ahora se le dice, vale, teníais razón, a través de la violencia podéis obtener un rédito político. Tenéis que renunciar formalmente a ella, pero aquí estaréis. Eso no puede ser. Se comprende la simpatía, por ejemplo, de O'Donnell Lorza, de Guiguren, las declaraciones de Pachi López, como celebrando la presencia de Bildu. Pues porque, por decirlo en dos palabras, no deja de ser una organización socialista. Desde el punto de vista ideológico comparten muchas cosas. Desde el punto de vista de las biografías personales también comparten muchas cosas. Y en un sitio tan pequeño como el País Vasco, que hay que recordar que es un sitio muy chiquitín, ¿no? Todos son primos de todos y todos tienen primos en todas partes, ¿no? ETA es una organización socialista. Siempre se ha definido así, nunca ha dejado de definirse así. Para el PNV, que es, por así decir, la derecha, la pancarta la derecha nacional, decía socialista, efectivamente. Claro, su izquierda no es el PSOE, su izquierda es esta gente. Ellos comparten un mismo origen ideológico, ¿no? Y además, dentro de ese discurso mitológico antifranquista en el que se ha encerrado la izquierda española, buscando en el antifranquismo la justificación de su propia existencia, ETA no deja de ser uno de los que contribuyeron a atacar el régimen de Franco. ETA ha matado infinitamente más en tiempos democráticos que en tiempos de Franco, pero eso, en fin, al parecer les da igual, sobre todo porque el antifranquismo sí que lo invoca ETA y eso hoy es suficiente para sus bases, ¿no? Ostensiblemente adocenadas. Es decir, que hay una identidad de fondo que además, con toda seguridad, tiene también un elemento psicológico, que es el malestar de la izquierda burguesa, de esta izquierda rica, que tenemos no solo en España, en todas partes de Europa, y un cierto pozo de envidia hacia este tipo de revolucionarios que, pistola en mano, tratan de buscar la felicidad de los pueblos matándolos, ¿no? José Javier, ha sido un placer tenerla aquí en Periodista Digital. Lástima que hayamos acabado con un tema tan amargo. Bueno, en fin. Pero ya tenemos posibilidad dentro de poco de poder hablar de otros temas mejores. Seguramente con un libro suyo aquí en Sobre la Mesa. Un libro más. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias.